Bien, como corresponde entonces les doy la bienvenida cordial y formal ahora a la segunda clase de Fundamentos del Encuadre Psicoanalítico, Teoría y Técnica, un espacio que hemos hecho posible con Valeria de Casa de Estudios Psicoanálisis. Y como les comentaba off the record, en nuestro primer encuentro intenté desplegar el espíritu del encuadre, las reflexiones generales sobre cuál es el sentido de establecer un encuadre, y si acaso existe la posibilidad de trabajar sin uno. Y veíamos que por móvil que sea, por inconsciente que sea, siempre van a haber ciertos parámetros que no van a ser exclusivamente de materialidad discursiva, que van a estar armando una escena de encuentro clínico. Y que eso no es ajeno al material clínico ni ajeno al caso clínico. Por lo tanto, vale la pena, tiene sentido pensarlo como psicoanalistas. Con qué encuadre trabajamos, por ahí si es que no habíamos pensado en esta categoría de encuadre, al menos sí habíamos contemplado previamente que elementos como la frecuencia de las sesiones, los lugares de encuentro, los pagos que establecemos, etcétera, forman parte muchas veces de la textualidad del caso y a veces hasta de los impases del caso. Cuestión que eventualmente podremos ver en el tercer encuentro. En principio, hoy día lo que vamos a trabajar son dos cosas. Es la materialidad del encuadre, es decir, de qué está hecho, cuáles son sus componentes. Para mí son 4 fundamentalmente. Y vamos a examinar esos componentes a la luz de dos cuestiones. Primero, que todos son maniobras del analista, por lo tanto, quien está comandando la cura, no al paciente, sí la cura, sí el dispositivo, es responsable de pensar, proponer, problematizar y leer las variables del encuadre. Segundo, que cada una de las variables que examinemos en sus componentes, llámese estos 4 componentes, tiempo, dinero, lugar y roles de analista-analizante, que luego vamos a ir viendo por parte, yo diría que no dejen nunca de escucharlos con dos categorías presentes. Primero son covariables, se codeterminan en forma múltiple. Es decir, a veces una modificación del tiempo produce efectos en el dinero, a veces una modificación del lugar de encuentros produce una modificación por ahí de los roles. Entonces, irlos pensando no como categorías, digamos, discontinuas, sino como covariables en una estructura, que estamos llamando transitoriamente encuadre. Y segundo, que estas categorías son nunca neutrales, es decir, son inmanentes al caso, forman parte de su materialidad, no solo un encuadre es una suerte de marco ajeno, externo, que le daría forma a los encuentros como cualquier otro contrato social, digamos, distinto al psicoanalítico. En psicoanálisis pensamos estos elementos como una escena que se piensa a sí misma, ¿no? Un marco, un borde que forma parte, por tanto, del texto. Y que en general, como les proponía en el primer encuentro también, cuando el analista no es capaz de problematizar su propio encuadre y leerlo, habitualmente opera como impas o como síntoma del analista en la transferencia. Con estos principios, entonces, les propongo adentrarnos en los 4 componentes del encuadre, en su materialidad, partiendo por el lugar de los encuentros, si les parece. Les recuerdo a todas, a todos quienes están acá que no tengan ningún problema en destrabar su micrófono e intervenir con preguntas, comentarios, rectificaciones las veces que haga falta. Bueno, de todas maneras les anticipo que por cómo me doy cuenta que vienen estos temas, voy a más que nada cartografiar problemas, mapear territorios de asuntos, que resolver o tomar grandes posiciones, digamos, tremendamente elaboradas, porque de lo contrario nos vamos a quedar, les aseguro, van a pasar 2 horas y todavía vamos a estar pensando en lugar. Entonces por ahí va a haber que hacer una suerte de barrido para alcanzar a dar cuenta de la materialidad y a partir de ahí quizás detenernos en los problemas más controversiales. En todo caso, si en medio
les parece que profundice en un punto, nos quedamos ahí, no pasa nada, tan obsesivo no soy. Entonces, materialidad punto uno, para quienes son más esquemáticos. Pensemos en lugar. Lugar en psicoanálisis siempre es una cuestión compleja desde el punto de vista teórico. Pensemos que uno de los aspectos de la metapsicología freudiana tiene que ver con la tópica, ¿no? Con el lugar. Que sabemos, por ejemplo, que las instancias psíquicas de la primera o de la segunda tópica freudiana no coinciden con lugares cerebrales, vamos a decirlo así. Más allá de que el proyecto neurocientífico que recupera al Freud del proyecto Psicología para Neurólogos intente hacer estos paralelismos entre sistema límbico y el ello, corteza prefrontal y el superyo, digamos, ¿no? En general diríamos que la apuesta freudiana por una tópica tiene que ver con un lugar, en último término, con una abstracción hipotética, ¿no? Para poder dar cuenta de fenómenos observables, él instala no una psicopatología, también una psicopatología, pero ante todo una metapsicología, para dar cuenta de lugares, dinámicas, montos energéticos, representaciones. Lo mismo con Lacan, diríamos que el lugar desde Lacan es reproblematizado a propósito de sus consideraciones topológicas, donde la cuestión de la tridimensionalidad es reemplazada por la bidimensionalidad, ¿no? Y donde desaparecen las categorías clásicas del pensamiento occidental, como dentro-afuera, por ejemplo, ¿no? A propósito de pensar el inconsciente como un territorio de inmixción de otredad que diluye el adentro-afuera, el tuyo, el mío, el otro y el yo. Por lo tanto, digo esto como categorías teóricas generales respecto del lugar, porque ahora me voy a pasar a algo bastante más pedestre. Vamos a pensar el lugar en principio como instancia vehiculizante desde la realidad socialmente consensuada, en que podemos vernos en un consultorio, podemos vernos en un hospital, podemos vernos a través de una videocámara, ¿no? Podemos vernos en un parque o andando a caballo, como hablábamos con Franco la vez anterior, de algunos análisis ahí con Ferenczi. ¿Mm? El lugar. Bueno, el lugar, en principio yo les anticipaba que los lugares posibles para que circule el análisis pueden ser muchos, pero siempre para orientar una práctica clínica habrá que tomar en cuenta el principio general que les planteaba, que es cuáles son las mejores condiciones de posibilidad para el despliegue del material, por caso de la textualidad inconsciente y su lectoescritura. Y en ese sentido, en general diría yo que hay cierto acuerdo transversal, transteórico, de que ciertas coordenadas de regularidad espaciales permitirían una mejor despliegue de material por parte del paciente y lectoescritura por parte del analista. Dicho en términos muy sencillos, pues yo diría que la lectoescritura, incluso tomándome un poco de las metáforas que trabaja nuestro colega Bruno Bonoris, no son del analista, ¿sí? Analizante y analista coparticipan de la lectura y escritura del material. Pero dicho en términos más clásicos, ¿no? Una regularidad en el lugar permitiría leer los emergentes de lo que se dice y de lo que pasa como propios de la transferencia, como propios de la neurosis, como propios de la asociación libre y no como emergentes inducidos por el cambio de lugar, por el cambio de setting. Es decir, que no es que nos fuimos por ahí a un salón, a un sótano oscuro y entonces aparecieron asociaciones pesadillescas y nos fuimos por ahí a una hamaca en el Caribe y tuvo asociaciones alegres, por decirlo así, ¿no? O viceversa, da lo mismo. Pero ese cambio de setting nos haría preguntarnos si acaso algo de esa irregularidad o inconstancia de topos alteraría el material y por lo tanto eventualmente permitiría una episteme menos rigurosa. ¿Se acuerdan que una de las funciones psíquicas del encuadre, además del sostén, de la tercería simbólica, es un episteme regular, ¿no? Un lugar desde el cual leer de la manera más clara y distinta los emergentes que allí ocurren? Bien, entonces, el lugar, cuando se trata de un dispositivo institucional, necesariamente vamos a pensar si es un espacio público o privado, si es un espacio estatal o estatal, si hay honorarios mediante o no,
si en ese caso pasamos a ser funcionarios de otra institución con sus propias lógicas, coordenadas y encuadres que trascienden a la maniobra del analista. O sea, el analista tiene que ajustar su encuadre al encuadre mayor que está dado por lo institucional, justamente. Y obviamente que no van a ser las mismas coordenadas si se hace un dispositivo familiar o grupal o incluso de análisis institucional, ¿no? En general, cuando yo hablo de encuadre, lamentablemente, para acotar un poquito el campo de examen, lo vamos a llevar un poquito a la clínica, en general, a la diada analítica, ¿sí? Analizante analista, eh, como figura hegemónica. Por ahí si alguien tiene clínica otra, comunitaria o de análisis institucional, lo trae y lo conversamos. Bueno, cuando se trata de la clínica particular, ¿por qué ni hablar de diván en el hospital? Digamos? O sea, ahí uno pelea por el box, como lo hablábamos con Juliana, creo, la vez pasada, ¿no? A ver si encuentro la misma sala esta semana que la vez anterior, a ver si llegó el paciente, a ver, o sea, ahí la cosa de luchar por generar un encuadre es todo un punto. Pero supongamos que tenemos una consulta que vamos a trabajar en formato particular o por ahí en una ONG, una fundación particular, y recibimos al paciente en una consulta que nosotros podemos amueblar, que podemos disponer para recibirle. En ese contexto, una de las preguntas históricas del setting psicoanalítico es si es pertinente, una vez ya estando establecido ese lugar presencial en la consulta, la diada, si es pertinente el diván o el formato cara a cara. Esto es todo un punto, hay bastante literatura respecto de esto. En Freud es muy escasa, ¿eh? Es decir, están desde quienes banalizan el asunto de que el diván no sería nada más que un descanso para Freud, de estar tantas horas frente a otras personas, hasta toda una construcción metapsicológica respecto de que no es posible un psicoanálisis sin diván, ¿no? Si no hay diván, no hay psicoanálisis. Yo en general tiendo a problematizar a ambos polos, digamos. No creo que haya sido una decisión tan banal de Freud, porque él tenía un miramiento permanente por la técnica y era bastante más abierto a explorar de lo que se dice, ¿no? No cancelaba las cuestiones técnicas en general. Incluso incitaba a las personas que lo rodeaban a probar formas nuevas de tratamiento, técnica activa, etc. Por lo tanto, no creo que haya sido solamente algo tan banal como el descanso del analista, ni tampoco estoy de acuerdo con que si no hay diván no hay análisis. Es decir, que cara a cara sería simplemente psicoterapia de orientación psicoanalítica, como les gusta decir en general a los viejos, digamos, ¿no? Que piensan que el oro puro del psicoanálisis solo ocurre si viene el paciente y paga mucho dinero 3 o 4 veces por semana y se tiende en el diván y él dice, mientras duerme la siesta, y ahí está el oro puro. Perdón que ridiculice, pero lo ridiculizo porque me parece que hay que ridiculizarlo, porque si no, en el siglo XXI el psicoanálisis no llega. La pregunta es, ¿qué tipo de paciente puede analizarse entonces? ¿No? Ya los criterios de analizabilidad no serían clínicos, serían socioeconómicos. ¿Quién tiene ese tiempo, ese dinero? Bueno, hay gente en todo caso. Pero supongamos que se puede hacer psicoanálisis bajo otras coordenadas espaciotemporales. ¿Sí? Convengamos que el psicoanálisis es una posición epistémica, una teoría de la mente, y no una suerte de setting que por sí solo funciona. Es decir, tú puedes utilizar diván, frecuencia, y si tu episteme de lectura no es psicoanalítica, ahí no hay psicoanálisis, ahí hay un tipo acostado. Pero sí valdría la pena pensar si hay elementos teóricos que permitan señalar que el uso del diván, en muchos casos, por no decir en todos quizá, genera o no mejores condiciones de posibilidad para la asociación libre, el despliegue del material, el estado de no integración del yo, el lugar del analista menos en el semblante imaginario y más en la posición de alteridad simbólica o de ágalma. Es decir, a mí sí me parece que el diván, introducido de la forma correcta, en el timing correcto y por razones justificables en la lectura del material, efectivamente sí genera condiciones de posibilidad de trabajo bastante buenas. Por las razones que más o menos esbocé. ¿Sí?
Si quieren, luego volvemos al asunto de, hay algunos analistas que plantean que si es que no hay pregunta analítica o síntoma analítico, no se pase al diván. Hay otros que plantean que en debilidades o fisuras yoicas o estructuras psicóticas no sería pertinente pasar al diván. Eh, por lo tanto, sería un campo restringido, el campo de las neurosis de transferencia en general, y el campo más pertinente para el diván. Me da la impresión de que eso no tiene una lectura única en psicoanálisis, ¿sí? Eh, Hay analistas que plantean que incluso para un trabajo con las desintegraciones en el ámbito del yo o de lo imaginario, el diván genera una apoyatura sensorio-perceptual que hace que justamente aspectos como del encuadre, que son el holding, etcétera, se den de mejor manera, más favorecida que en el cara a cara inclusive. Por lo tanto, hay debates teóricos respecto de si efectivamente el diván es utilizable en todos los casos o no. No voy a resolver el enigma, les insisto, simplemente les digo que cuando mapeen la decisión estratégica, porque estas son decisiones estratégicas del analista, de trabajar con diván o no, no lo hagan mecánicamente como autómatas. Después de la cuarta sesión va a diván, después de la quinta va a diván, desde la primera va a diván, nunca va a diván. ¿Por qué? ¿No? ¿Es un criterio numérico o clínico? Les invito a pensarlo siempre como una estrategia clínica, que tenga que ver con lo que hasta ese momento se ha desplegado, si el pasaje a diván es una decisión que ustedes sostienen como algo pertinente, como algo que va a favorecer. Evidentemente, a veces el cambio del cara a cara a diván, o ya después en online vamos a ver, de por ejemplo la videocámara a apagar cámara, por ejemplo, u otras operaciones de modificación, del semblante del otro, son también a veces ritos de pasaje, digamos, son como experiencias simbólicas de decir, bueno, ahora estoy en otra cosa. Y a veces ese tipo de cuestiones, aunque sean puramente imaginarias, generan efectos en el paciente, aunque sean sugestivos, ¿sí? Pero generan efectos que a veces son potentes. Y efectivamente, cuando veamos casuísticas, si es que llegamos a ver eso, vamos a ver que el diván como experiencia subjetiva de estar recostado, de perder la vista del otro, etcétera, efectivamente a veces vehiculiza material, vehiculiza recuerdos, vehiculiza ansiedades respecto de quién es el otro, a veces ansiedades persecutorias, a veces en diván la persona deja de asociar libremente y se mutió, a veces recién ahí dice algo que antes no podía decir cara a cara frente a un otro, por ahí experiencias traumáticas que de otro modo no aparecían, o señalamientos que tengan que ver con la transferencia agresiva con el analista, que a lo mejor cara a cara no las decía en diván sí. Es decir, que no es neutral, ¿sí? Bueno, pensemos ahora la lógica, digamos, del el binomio ya no tanto cara a cara diván, sino el formato presencial versus remoto, ¿sí? Sabemos que esto existe hace mucho tiempo, el teleanálisis o la llamada telefónica con una escucha analítica, etcétera, pero que se hizo un asunto hegemónico, digamos, como problemática a pensar a partir de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Es decir, que la mayoría de los analistas, inclusive aquellos que decían no es posible trabajar psicoanalíticamente en forma remota, como trabajadores sociales que tenían que pagar la renta, bueno, dijeron capaz que sí. Inclusive ellos. Pero hay algunos, habemos algunos incluso, que trabajábamos en formato remoto por diversas razones, muchas veces por la distancia que nos separaba del paciente, medible en kilómetros, por decirlo así, que hacía que la experiencia telemática fuese la única posible en muchos casos. Muchos analistas, por ejemplo, continuaban análisis que habían sido presenciales cuando el paciente se iba a vivir a otro lugar o se iba de estudios, etc.
Acá de vuelta, antes de entrar en qué implica cada cosa, una de las cuestiones que, por ejemplo, yo no hago, pero eventualmente ustedes podrían pensar que no hay ningún problema, es el paciente que se atrasó o no pudo llegar y te dice, bueno, hoy día lo hacemos online. Es decir, que me parece que como excepción es algo que eventualmente uno puede acceder, eso es una decisión, una estrategia clínica particular del caso, obviamente, pero como principio general, vamos a decirlo así, me parece que no hacer una clínica híbrida, vamos a decir, si alcanza a llegar bien, si no, nos vemos por Zoom, no lo sugeriría. Porque me parece que ahí lo que aparece es una lógica más de lo introspectivo, de no considerar la ritualidad del semana a semana, disponer el espacio-tiempo para el espacio, se puede banalizar, puede aparecer aspectos de control omnipotente y yoicos por parte del paciente, a veces hasta resistenciales. ¿Por qué esta vez lo hizo online? ¿Por qué esta vez vino? ¿Sí? Que me parece que pueden entorpecer el trabajo, si es que uno no lo piensa a priori. ¿Sí? Si se tratara simplemente de contexto, como suelen decir los cientistas sociales, daría lo mismo, ¿no? Pero si estamos pensando que el encuadre no es contexto, o más bien es contexto, como, como significante, es decir, hay textualidad allí, susceptible de lectura, no da lo mismo. Bueno, voy a tomar algunos fragmentos de problemas nomás, hay bastantes en esto, respecto de lo presencial remoto. Hay personas que directamente no les acomoda lo remoto, analistas me refiero, no pacientes por ahora, y que por ahí se la van a jugar siempre por incentivar la clínica presencial. ¿Sí? Hay otros que les gusta lo remoto, que por ahí no tienen algunos presenciales y bastante remotos y están felices con eso. Yo, por ejemplo, actualmente les hablo de mi experiencia, no como algo a repetir ni mucho menos, pero me implico en lo que digo. Me cambié de ciudad cuando empezó la pandemia y si no hubiese habido clínica remota, por ahí no tenía cómo vivir, literalmente. Y poco a poco en la ciudad actual en la que vivo, ya hace algunos años, que es la vuelta a mi ciudad natal, dicho sea de paso, en todo caso, al sur de Chile, poco a poco he ido recibiendo pacientes en formato presencial acá, pero sin la presión de tener que hacer eso, porque la clínica remota me posibilitó seguir haciéndolo más o menos con todos los pacientes que yo tenía de Santiago Capital. Al mismo tiempo he seguido recibiendo muchos pacientes, muchos analizantes en formato remoto, online, no solo de Chile, sino también de otros países, cosa que antes era bastante más difícil de hacer. Obviamente tiene que haber elementos de transferencia imaginaria para que alguien que te llame de un país donde hay analistas presenciales quiera trabajar contigo. Y ya pensaremos ahí cómo te conocen, cuál es la función del analista en redes sociales u otras plataformas. Son todos temas que entran en la transferencia, ¿no? Pero trabajo en este momento en formato híbrido, pero no híbrido con cada paciente, sino con algunos remotos y con otros presenciales. He hecho excepciones alguna vez, ojo, pero no como regla. Em, en general yo diría que si el paciente está en la misma ciudad y cercano y todo y pide remoto, yo preguntaría por qué antes de acceder. Es decir, si acaso en el fondo aparece como una suerte de no implicación, como resistencia yoica a, a mover el culo, vamos a decirlo así, ¿no? Llevarse a la consulta y lo que supone eso como trabajo psíquico. ¿Mm? O si se trata de que efectivamente está muy lejos o en el horario en que está no le dan los tiempos, o después de eso tiene que ir a buscar a sus hijos, por ahí está en la misma ciudad y sí se justifica lo online. Pero lo preguntaría cuando hay una distancia próxima a tu consulta. Eh, no para decirle que no, pero sí para tenerlo contemplado, ¿no? Antes de definir el mejor encuadre con ese paciente. Fíjense que una de las grandes controversias que yo he podido leer
en mi examen de lo remoto versus lo presencial, aunque lo presencial versus lo remoto termina siendo una terminología modificada por otras, porque también se habla de la copresencia virtual digital. Es decir, que la experiencia de la presencia quizás no tenga que ver con lo tridimensional. Y donde inclusive, si lo pensamos en algunos casos, autismo u otro, poner el cuerpo en un mismo salón no supone copresencia tampoco, desde el punto de vista psicoanalítico. Solamente para decirlo en términos rápidos, a veces uno hace esta división, ¿no? Pero si entramos en materia, ¿y por qué entro con esto? Subvirtiendo el nombre presencial remoto, porque en último término la pregunta que he operado en psicoanálisis es ¿de qué cuerpo se trata en psicoanálisis? ¿De qué cuerpo, de qué corporalidad, de qué presencia hablamos cuando hablamos de psicoanálisis? ¿Es el mismo cuerpo de la medicina? ¿Es el mismo cuerpo de la arquitectura? ¿Es el mismo cuerpo? ¿De qué cuerpo, no? Y en esta discusión yo diría que uno podría oponer en forma como muy rápida algunas perspectivas lacanianas y en general de escuela francesa con buena parte de las aproximaciones de escuela inglesa. ¿Sí? Winnicott, pero en general escuela inglesa. Si lo quieren poner en términos de autores, Winnicott versus Lacan en esto, a pesar de que son autores bastante afines en muchísimas cosas. Y Lacan respetaba harto a Winnicott, dicho sea de paso. Objeto transicional le parecía una pieza maestra, en fin. Pero ¿por qué acá se oponen respecto del cuerpo? ¿No? Y tiene que ver probablemente con la centralidad metapsicológica que le da Winnicott a la construcción del self en elementos de arraigambre psicosomática y de presencia sensorio-perceptual respecto de un otro ambiental. Y esto supone textura, esto supone olfato, esto supone ritmicidad, esto supone elementos que eventualmente telemáticamente no van a ser equivalentes. El cuerpo pulsional, el cuerpo significante, el cuerpo, vamos a decirlo así, de la mirada y de la voz como objetos pulsionales fundamentales en la clínica, desde una perspectiva de Lacan, no son tridimensionales. ¿Sí? Es decir, no va a pérdida el cuerpo susceptible de interpretación, susceptible de trabajo, tangible por la palabra, el cuerpo como metáfora, susceptible de generar un síntoma, es decir, eso no va a pérdida en lo telemático desde la perspectiva, al menos hegemónica del lacanismo. Pero en las perspectivas inglesas y winnicottianas, y más aún en la clínica infantil, se problematiza mucho las limitaciones y los alcances de ese dispositivo. Por ejemplo, jugar con un niño que requiere ciertas pautas de integración psicomotriz. Se hace más complejo una clínica que busque eso. Pero vamos a decirlo así, un planteo de la clínica del sujeto, de la clínica del síntoma, de la clínica del significante, de la clínica de la conversión, de la clínica de la neurosis de transferencia, etcétera, en general hay bastante consenso de que en ese ámbito de trabajo y con esos planteos teóricos, trabajar en forma remota no supondría ningún problema, al menos no a priori como limitación fuerte. Después habrá que ver qué es trabajar telemáticamente y cómo se trabaja telemáticamente con psicoanálisis. ¿Sí? Ya voy a entrar en eso. Detenerme mucho más en hablar de la construcción de la unidad psique-soma a partir de los cuidados ambientales en Winnicott versus la construcción del cuerpo como sustancia gozante en Lacan y la subversión de la tridimensionalidad que eso implica, no da el tiempo, no es el curso de eso, por lo tanto me lo voy a saltar. Pero sí le doy la clave de que quizás teóricamente la decisión de encuadre la pueden anclar más en ese debate teórico, bajo la premisa que les decía que toda decisión de encuadre al mismo tiempo supone una posición teórica, nunca puramente práctica. Bueno, les quiero proponer algunas reflexiones metapsicológicas entendiendo, supongamos, el artificio mental de que estamos todos de acuerdo que se puede trabajar psicoanalíticamente en formato online, digital, virtual.
Pongámonos en ese supuesto. Puede ser un supuesto errado, pero para trabajar lo necesito. Y entonces pensemos algunas variables metapsicológicas, tanto freudianas como eventualmente de otros autores, para, como André Green, como Winnicott, para ir pensando los alcances, las potencias que tiene un dispositivo así, las limitaciones que puede tener. Hay dos conceptos que no son propiamente psicoanalíticos, pero que autores que han ido pensando esto lo trabajan, que son el de inmersión y presencia. Para pensar básicamente la relación entre el ser humano y los interfaces virtuales, digitales. Por inmersión entiendan básicamente el olvido de la mediación de una experiencia producida por un dispositivo. Es decir, cuando alguien está jugando un videojuego, por ejemplo, y llega el momento en que ya las variables de su entorno pasan a ser fondo, el juego pasa a ser figura, y de alguna manera la investidura psíquica está ahí, se da una suerte de estado hipnoide en el cual está inmerso en la experiencia, ¿no? El tipo, si tú le preguntas, sabe que es un videojuego, sabe que está en su habitación, pero en el momento mismo, a nivel de experiencia, está inmerso allí, en lo que en el videojuego está ocurriendo. Y por lo tanto, en lo que a él está ocurriendo con el videojuego. ¿Mm? Es la disminución de eso. Si uno, por ejemplo, va al cine a pololear, como se hacía antes, digamos, no va a ver la película, va con, con la persona con la que fuiste al cine, haciendo otras cosas. La experiencia de inmersión se da y por algo están las luces apagadas y todo, para entrar en la película. Si uno está todo el tiempo pensando, estoy en un sillón con un salón apagado, con una pantalla que proyecta de atrás, y el tipo que hizo el film se llama no sé cuánto, y cada, no sé, mega, no ves la película, no te inmiscuyes ahí. Entonces, la inmersión es un elemento necesario para llegar a la presencia, que es básicamente la intensificación de esa experiencia, que se daría, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez ustedes en un juego, supongan ustedes, de auto, donde el tipo ya no solamente mueve el joystick, sino que mueve el cuerpo. Como que está doblando hacia mano derecha y, y eso ya es presencia, en el sentido de ya, en ese sentido, la intensidad de la vivencia, de estar allí, en ese territorio, negando la experiencia mediada, ficcional, virtual, es el fenómeno de la presencia. ¿Por qué digo esto? Básicamente, se plantea que la experiencia de inmersión supone un mecanismo de defensa que es la escisión del yo. La escisión del yo supondría que una parte del yo está atento a las coordenadas de la realidad tangible tridimensional circundante y otra parte del yo de aquello que acontece en la interfaz. ¿Mm? Y que eventualmente la investidura de un lugar y otro puede mantenerse escindida, y por ahí, no sé, si alguien te dice, Sergio, ábreme la puerta, tú vas y respondes, ¿no?, a lo que está pasando allí, pero eventualmente en otros momentos tu inmersión allí es más potente respecto de lo que la interfaz te propone como experiencia sensorial. Eso supone una biescisión, es decir, están pasando cosas en un lado y están pasando cosas en otro. Por ahora lo digo como principio, después lo tenemos que pensar, porque tengan oreja lo siguiente, ¿no? Si un paciente está revisando su correo electrónico, atento a que sus hijos no entren al salón, con el jefe del cual necesita hablar en términos persecutorios de que lo va a escuchar, etcétera, la experiencia de inmersión en la sesión telemática probablemente va a estar muy disminuida por la decisión del yo en la realidad tangible. Y esto nos da ciertas coordenadas de cuáles son las condiciones de posibilidad del paciente de buscar un lugar idóneo desde lo tangible para tener la sesión. Por eso es que partí de esto metapsicológico. Eh,
Pienso yo que hay otros fenómenos, aparte de la biescisión del yo, que tienen que ver con la alucinación negativa, pero que son más propios para pensar fenómenos de inmersión digital de otras características, que tienen que ver con que en algún momento de presencia hiperintensa se necesita, en el sentido de Green, alucinar negativamente el entorno tangible. Es decir, por ejemplo, una persona jugando videojuegos puede sentir que pasaron 10 minutos y pasaron 10 horas, puede no haber notado que tenía hambre, puede haber notado que tenía ganas de ir al baño, eh, le pueden hablar, Sergio, 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 y no escuchó. Es decir, ese estado de presencia intensificada en la interfaz supone una alucinación negativa del entorno, ya no solamente una biescisión, sino un mecanismo más radical, de suspensión, vamos a decirlo así, de la otra realidad. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Probablemente es una diferencia más cuantitativa en estos términos. Ahora, ¿cuál es el asunto que es importante pensar si es que vuelvo al principio, de que sí se puede trabajar psicoanalíticamente en forma telemática, pero teniendo quizás presente algunas cuestiones como problemas potenciales a superar, por decirlo en términos simples? Em, no sé si ustedes tienen la distinción, digamos, de Pierre Martí, de la escuela psicosomática, digamos, francesa, cuando habla del pensamiento operatorio. El pensamiento operatorio es un pensamiento que en general como que está caracterizado por una saturación de aspectos preconscientes conscientes y una pérdida en la capacidad de simbolización, de abstracción y de afectos sentidos encarnados. Es decir, un pensamiento operatorio o un discurso operatorio sería un discurso de lo banal, de lo descriptivo. Supongan ustedes el paciente que dice, hola, hola, ¿de qué le hablo? De lo que usted quiera, ¿no? Pero ¿de qué le hablo? Bueno, de tu semana. Bueno, el lunes fui al colegio, el martes fui al cine, el miércoles fui al doctor. ¿Y cómo te fue en el cine? Bien. ¿Te gustó la película? Sí. ¿De qué se trataba? No, se trataba de esto, de esto, de esto. ¿Y en el doctor? No, me dio este diagnóstico. Es decir, como que el discurso uno dice, bueno, ¿y cuándo empieza la asociación libre? Dice el analista, ¿no? ¿Cuándo vienen los afectos, las asociaciones, los lapsos? No, no llegan, ¿no? Es descripción banal, precisa, como el informativo de los lunes, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, la experiencia mediada por la interfaz podría inducir el riesgo en el paciente de llevarlo, más aún si tiene predisposición a eso, a potenciar este modo operatorio banal de narrar su realidad. Y esto muchas veces tiene que ver con dos cosas. Primero, con los precipitados imaginarios sociales. Uno en general, en un espacio de intimidad, privado, de copresencia, suele hablar cosas íntimas, difíciles, etc. Y vía telefónica o vía encuentro Zoom suele hablar de cosas laborales, suele informar cuestiones, suele ponerse de acuerdo para. ¿Sí? Entonces, las representaciones meta de esas interfaces y de para qué se usan predisponen al yo a ciertas cosas. Sumado a todas las angustias persecutorias que pueda tener quien desconoce la tecnología respecto de un otro escuchante, del algoritmo que se va a dar cuenta que si digo esto, ¿no? Es decir, o de que usted quizás no me está escuchando, es usted real, ¿no? Por lo tanto, esas ansiedades persecutorias a nivel yoico también, de alguna manera, potencian esto que con Pierre Martí diríamos pensamiento operatorio. Aunque la persona no funcione así, ¿no? Tenga capacidad de simbolización, de afectación, de juego de palabras, habría que ver si eso pasa. Fenoménicamente hablando, esto es un tanteo mío, no tengo ningún estudio de campo, ni mucho menos, tengo la impresión de que en los primeros momentos de familiarización con el dispositivo remoto, tanto en pacientes como en analistas, había más de eso, que quizás conforme se han ido conociendo más las reglas del juego, se ha hecho más habitual que muchas relaciones, incluso íntimas, hay relaciones amorosas que se sostienen por videocámara por largos periodos, etcétera. La habituación a la interfaz ha hecho que eventualmente esas ansiedades disminuyan y por lo tanto
la experiencia de inmersión y de presencia se haga más intensa. Después voy a hablar de otras cosas que pueden pasar a nivel persecutorio, como por ejemplo el silencio del analista. Es difícil distinguir si el silencio es porque se cayó el internet o porque se me está escuchando. Por lo tanto, no, es decir, lanzo mi asociación libre y por ahí no escucho nada en 20 minutos y estoy hablando solo, o el analista está ahí en atención flotante, ¿no? Por lo tanto, eso también induciría al pensamiento operatorio o, o al esfuerzo de constatación permanente de la copresencia, ¿no? ¿No es cierto? Podría decir el paciente cada cierto rato. ¿No, no es verdad? Y de parte del analista también, porque somos parte de eso y del imaginario de la transferencia, podríamos estar diciendo forzosamente, casi performáticamente, "Ujú, entiendo", cuando quizás en la copresencia tangible no lo diríamos, ¿no? Como si en el fondo estuviéramos haciendo toc toc, estoy aquí, pero no trabajando con el material, sino con afirmar la copresencia. Me va siguiendo, ¿no? Con estos elementos, sí, parece que sí. Bueno, en entrevistas a distintos analistas, en la línea de lo que les estoy comentando, Lucio Gutiérrez, un colega mío de mi misma institución, de ICHPA, sintetizó buena parte de los malestares que los propios analistas referían respecto a su práctica en la clínica remota. Que se los voy a leer literal porque me parece que algunos de ellos pueden estar vigentes, algunos de ellos en lo personal nunca me pasaron, pero me parece importante considerarlos y que ustedes también lo contrasten con vuestra propia experiencia. Lo primero es que la impresión de que las sesiones resultaban más cansadoras, que había una mayor dificultad para sostener la atención hacia el otro y para tolerar los silencios y sobre todo para mantener una disposición de atención parejamente flotante. Que las contratransferencias, que recuerdan las contratransferencias a esos aspectos esquizoides o psicosomáticos operatorios. Es decir, lo que yo les decía hace un poquito atrás, ¿no? Como que la sensación de que el otro no sale de ese registro y que yo también lo experimento como analista. Es decir, me veo impedido en mi capacidad de juego, de interpretación a lo mejor introspectiva, o de señalar un significante y no decir nada más, como si eso no quedara sostenido en ninguna parte, ¿no? Eh, Como alguna vez me dijo un paciente cuando yo marqué un significante, si en forma, según yo, elegante, metafórica, poética, me dijo, no me dijo nada más después, ¿cierto? No, eso era todo. Se cayó el efecto poético a la mierda. Entonces, quizá eso haya que pensarlo metapsicológicamente a la luz de las resistencias que introduce la interfaz. Cierta persistencia de imposturas terapéuticas, ¿no? Como tendiendo a hablar más de la cuenta, a hacerse presente con la voz, reforzando el estoy aquí. Bueno, esto que recién les decía. Algunos, sobre todo quizás los de una generación menos acostumbrada a los dispositivos, vivencias como de extrañeza con la interfaz, ¿no? De duelo respecto de mi consulta, como una romantización de lo perdido, ¿no? Y otro sentimiento de extrañeza, que es súper interesante de pensarlo, es estar viendo la imagen propia al lado de la imagen del otro. No sé si les pasa esto, ¿no? Que cuando uno está, por ejemplo, en Zoom, en Google Meet o incluso en WhatsApp, videollamada, uno ve al otro, pero también se ve a sí mismo. Y ese semblanteo de sí mismo eventualmente puede ser perturbador, narcisizante y una serie de otros fenómenos que quizá no es que no se puedan dar de otro modo, porque el narcisismo no está en la imagen, ¿no? Sería reducir el fenómeno de forma muy burda. Pero hay un elemento extraño en eso, ¿no? Estarse viendo a sí mismo mientras uno habla, que quizás eso induciría más a experiencias de teatralización de sí mismo, ¿no? Eh, que de alguna manera impidan o dificulten el centramiento en el material.
¿no? Y en lo que el otro aporta. Y lo otro es que solían darse la sensación de que el paciente no se extendía demasiado en sus asociaciones. Es decir, que iba al punto y luego le daba la palabra al otro, como muy propio de la conversación del cara a cara de personas como con resistencia a entrar en la asociación libre, de que eso la interfaz también tendía a agudizarlo, incluso con pacientes que ya estaban en análisis. Creo que algunas de estas cuestiones han estado presentes, incluso mientras les miraba yo las caras, como diciendo, sí, es así. Algunas generaban más ajá que otras. Eh, yo insisto, creo que son superables y que conforme nos vamos acomodando a la interfaz las hemos ido absorbiendo, ¿sí? Sobre todo esta lógica como más suspicaz respecto de la interfaz. Hago un salto hacia lo práctico en forma así burda y absoluta. Si ustedes van a trabajar telemáticamente, inviertan en un buen internet, inviertan en la cámara, inviertan en audífonos, ¿no? Traten de verdad de tener un espacio donde no haya ruidos de terceros, es decir, que efectivamente genere buenas condiciones de posibilidad para que el estar constatando en forma permanente si se escucha o no se escucha, si se ve o no se ve, si usted está ahí o no está ahí, pase a segundo plano y entonces podamos recuperar el estado de no integración yoica que supone la libre asociación y la escucha parejamente flotante. ¿Mm? O sea, nuestro consultorio no está todo desordenado, con las paredes rotas, ¿no? Al menos intentamos eso. Por ahí no siempre se puede. La economía falla a veces, pero sí, Bruno. Quería dar una opinión en el sentido de que ahora que lo mencionaste y puntualizaste esto del invertir, digamos, para una mejor condición, también creo que tuvo que ver con la cuestión de la pandemia, que creo que cierta imagen negativa, al menos de mi persona que tuvo la virtualidad en análisis, fue eso, que era un bodrio total y por ahí se hacía bastante tedioso, digamos, pero yo creo que fue por las condiciones con las que se encontraron todos, digamos. Pero ahora que lo puntualizaste, creo que lo hice más consciente. Ujú. Sí. Bueno, efectivamente también en la pandemia se dieron situaciones relativamente transitorias y que algo de eso queda, evidentemente. Eso ya son estudios sociológicos, si ustedes quieren, ¿no? Pero que tenía que ver también con esta sensación de que toda la vida anímica se había visto perdida y virtualizada. Por lo tanto, una sesión más en teleconferencia, como que casi el paciente prefería como salir a su patio y acariciar al perro, digamos. Como si ahí hubiera algo más vivificante que una reunión más por Zoom, ¿en serio? Ya estuve todo el día, tengo los ojos cansados, o sea, uno iba escuchando estas cosas, ¿no? Y efectivamente que el análisis aparezca como un N+1 entre otras reuniones es algo que hay que hacer alguna maniobra para que entre en otro lugar psíquico en este caso. Pero sí, tienes toda la razón, Bruno, con eso, y a quién no le pasó, digamos. Bueno, pero en todo caso, todo esto no son impedimentos a lo telemático, sino son variables a contemplar para que se produzca algo así como una elaboración de la diferencia entre lo tangible y lo virtual digital, y una reinvestidura del espacio, para que se dé la inversión, la experiencia de estar ahí con el otro. ¿Mm? Donde efectivamente si se da esa experiencia de inmersión, yo creo que lo no tangible del cuerpo tridimensional es relativamente innecesario. Al menos a grueso modo. Ahí me quedo, si tuviera que tomar posición, me quedo con las perspectivas lacanianas del cuerpo. ¿Mm? Siempre y cuando el yo no esté alerta a estos problemas. ¿Mm? Y eso, dicho winnicottianamente, es recrear la zona intermedia de experiencia. ¿Sí? Por zona intermedia de experiencia es aquella que no tiene que ver con el discurrir banal del pensamiento operatorio, sino con el juego de las asociaciones que supone un espacio que no es ni tuyo ni mío, sino que se produce en el entre analista y analizante, donde las palabras adquieren su potencia simbólica y no solo descriptiva. ¿Mm?
Es decir, que tenemos que poder generar condiciones para que eso se produzca. Si eso se está produciendo, diríamos que en general telemáticamente está ocurriendo un análisis. Bueno, y por supuesto conviene señalarle al paciente, esto yo lo hago, al principio no lo hacía porque me faltaba la experiencia de decirle, mire, a veces hay coordenadas de realidad en que me va a llamar desde su auto, otras desde su baño, otras desde la oficina que consiguió, otras desde el parque. ¿Mm? Pero en general cuando veía que pacientes me llamaban desde donde los encontraba la ola, veía que también se generaban condiciones irregulares de entrega al dispositivo. Por lo tanto, empecé a proponer, en la medida que usted pueda, sin rigidez, yo lo voy a recibir igual si me llama de otro lado, pero en la medida que usted pueda, provéase de estas condiciones. Un mismo lugar, un sillón cómodo, un espacio de silencio, un espacio donde no vaya a ser interferido o interrumpido por otro. Ojalá que no esté contestando mail o jugando un videojuego mientras me habla a mí. Es decir, condiciones que favorezcan la inmersión y la copresencia digital. Y que esta biescisión hacia la realidad sea disminuida. Es decir, que pueda haber algo así como un estado de no integración yoica, de relajo, de reposo, para justamente favorecer la libre asociación. En general los pacientes lo entienden, lo buscan y se la juegan por producir eso dentro de sus posibilidades. En la pandemia a veces esto era mucho más difícil, no sé si se acuerdan. Te aparecía el gato, el perro, el hijo, la señora. Pasaba la abuela con la toalla saliendo de la ducha. Un desastre. No solo los pacientes, nos pasaba a nosotros. Ahí, bueno, no sé, se pueden hacer muchos memes con eso. Era un desastre. Se hacía lo que se podía, en todo caso. Y nos perdonábamos todo, porque estábamos transitando ahí en la catástrofe. Bueno, otras veces, y esto yo lo he tenido que hacer cada vez menos, es a veces yo les decía a mis pacientes, si tú no me escuchas hablar, es porque yo te estoy escuchando. Si es que se cae la señal, no te escuché, me voy a encargar yo, analista, de devolverte el llamado, meter ruido, avisarte que la interfaz está mala, es decir, para que tú no tengas que estar vigilante de eso. El ambiente lo voy a vigilar yo. A veces lo explicitaba así. Creo que lo he dejado de hacer justamente porque en general con todas las personas con las que trabajo estamos habituados, estamos con buena señal, etcétera. Por lo tanto, ese elemento como que ya no se hace presente. Pero si ustedes ven que eso es una vigilancia permanente de resistencia yoica por parte de alguno de sus pacientes, habría que poder introducir una maniobra explícita en el encuadre de decirle algo por el estilo, que marque ese punto. Bueno, si les parece, por una cuestión de tiempo, pasemos a los tiempos. Segunda materia del encuadre. Del lugar a tiempo. Recuerden que el orden de presentación de estas materialidades del encuadre no son por prioridad, son un sistema sincrónico covariable. Yo tomé uno primero, luego otro después, solo por la cronología propia de lo que podemos oír, ¿no? Los tiempos. Así como el lugar es todo un tema en psicoanálisis, también sabemos que el tiempo lo es. Es decir, nuestro tiempo, el tiempo del psicoanálisis, es un tiempo que dialoga con reflexiones filosóficas complejas, ¿no? La idea de acontecimiento, la idea de lo introspectivo, la idea del retorno de lo igual, la idea de atemporalidad de lo inconsciente, la idea de retroacción, Aprecud, Nachträglichkeit, efecto retardado póstumo del síntoma, tiempo circular. Es decir, hay otras consideraciones respecto de la temporalidad psíquica o la temporalidad de lo inconsciente que no son propios de la cronología lineal, primero uno, luego otro, causa, efecto lineal, temporalmente ordenado. Es decir, que lo que genera el S1 es el S2 muchas veces, ¿no? Esto que hemos visto de alguna manera
con el lacanismo. La idea de futuro anterior es otro concepto psicoanalítico, pero así como yo anticipé con el lugar, voy a ser también mucho más pedestre respecto de algunas cuestiones del tiempo, que es pensar básicamente cómo opera la variable tiempo, si ustedes me permiten decirlo así, cronológica. Obviamente, esto va a estar cruzado con nuestra lectura teórica de lo temporal psíquico, ¿sí? Pero vamos a ir pensando como encuadre que tenemos que presentar un tiempo cronológico. Es decir, que no va a ser la temporalidad de lo inconsciente la que nos va a decir si va a ser el martes a las 3 o el jueves a las 5. Lo encuentro. Me arrepiento. Puede ser que sí. Puede ser que él veía a su madre todos los jueves en la tarde. Y por ahí eligió los jueves de la tarde por razones que no son puramente, digamos, de agenda, sino que están sobredeterminados por otros componentes, ¿no? El significante jueves y no martes. Bueno, obviamente, todo eso puede entrar. Pero en principio estamos pensando en las coordenadas como espacio-temporales clásicas. La primera es la duración de la sesión como tal, como pieza única, ¿no? Aquí ustedes tienen dos aproximaciones generales. Una es la de que la sesión debiera ser fija, es decir, el tiempo es fijo. Puede ser 1 o 2 minutos más, 1 o 2 minutos menos, pero la sesión es de 45, 40, 50 minutos. Por ahí algunos plantean menos, por ahí algunos plantean más. Pero en general, digamos, la IPA tiende a pensar o a plantear lo que es entre 40 y 50 minutos la sesión. Como que se ha generado una suerte de estándar de aquello que no tiene ninguna otra miramiento metapsicológico, ni mucho menos que una suerte de consenso social respecto de una hora médica. Lo suficientemente extendida para el despliegue de un material que nos permita cierta lectura, cierta escucha, cierta maniobra, ¿no? Que haga que el paciente que por ahí se demoró 2 horas en llegar a la consulta no esté 5 minutos y se tenga que ir, ¿no? Variables de ese tipo. Sabemos que uno de los cortes, sin duda no el único y quizás no el más importante de Lacan con la IPA y por la cual forma su propia escuela, fue precisamente a propósito de la introducción del tiempo variable de sesión. No sé si ustedes conocen este fragmento de la historia, ¿no? Y lo que se conoce en psicoanálisis como escansión, ¿no? O corte de sesión. ¿Cuál es el fundamento teórico de la idea de corte o de sesión variable en tiempo? Es que los emergentes del material, los efectos de sentido, el despliegue de lo inconsciente y una lectoescritura es introspectiva, es decir, no responde a una lógica cronológica. No necesariamente a los 50 o 40 minutos siempre se va a producir algo que nos permita que el corte en ese momento sea significativo con eficacia psicoanalítica. Por lo tanto, el corte de sesión en relación con el material y con su propia lógica es lo que justificaría que la sesión sea de tiempo variable. Ahora, yo tengo a lo menos 3 reparos con esa cuestión. Los pacientes no dejan de tener yo y por lo tanto se sienten o estafados, miren 5 minutos, no jodan, ¿no? Como, te estoy pagando todo esto por 5 minutos. Se sienten o estafados o eventualmente sometidos en el plano del yo. Es decir, fomentando transferencias de idealización, tipo casi como estar en una secta. No, algo me tiene que haber querido decir. Que yo le dije, hola doctor, y corto sesión. Y a lo mejor no. O sea, esa mistificación a la que induce la cosa, me parece que muchas veces se asemeja casi como si lo tuviéramos que poner en términos de conductismo a refuerzo y castigo, ¿no? Parece que cada vez que digo mamá me cortan, entonces no hablo más de eso. Como que puede darse una paradoja, posición de vigilancia, ¿no? O de mistificación del analista en un lugar de totipotencial, ¿sí? Que me parece es peligroso. Yo en general, fíjense que hago sesión de tiempo variable, pero después de los 35 minutos.
He llegado a ese arreglo, digamos, ¿no? Démosle el tiempo, ¿no? Los derechos del paciente, en tanto que ciudadano, en tanto que yo, en tanto que usuario de un servicio, de ahí metámosle el tiempo variable al inconsciente. Porque yo incluso le digo a algunos lacanianos y con cierta suspicacia, perfecto, te doy la del tiempo variable, pero me llama la atención que tu tiempo variable siempre sea entre los 5 y los 20 minutos y nunca a las 3 horas. Podría ser que no se dio nada en 3 horas. ¿Por qué nunca cortan a las 3 horas? Quizás no está en la temporalidad del inconsciente, quizás hay arreglo acorde a fines donde entran otras cosas. O sea, si empiezo a citar 20 pacientes por día, evidentemente no creo en el corte de sesión, creo en la maximización de la ganancia. Por eso digo que hay que tener ojo ahí, ¿no? En el inconsciente del analista. Y en el yo del analista, no solo en el inconsciente. Listo. Pero bueno, ahí cada uno verá. Yo simplemente, como les digo, estoy cartografiando problemas, no estoy resolviendo nada, me retiro lentamente para atrás. Duración de la sesión. Lo otro, y en general yo les anticipo a mis pacientes, las sesiones para que tú te hagas el espacio van a durar entre, no sé, 45, 50 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos. Se lo digo de ese modo para que tú también sepas en tu agenda qué puedes hacer después, etc. Esto no significa que en una sesión en crisis o en una sesión X uno no pueda alargarse, ustedes saben, estoy hablando de la regularidad. Lo otro con respecto a la temporalidad es la duración del tratamiento. Una cosa es cuánto dura cada sesión, otra cosa es cuánto dura el tratamiento. ¿Y cuáles son los criterios de finalización? ¿No? De fin de la cura. ¿El análisis es terminable, es interminable? ¿Es lo mismo una interrupción de análisis que un fin de análisis? ¿Cuáles son los criterios? ¿En qué momento es anticipable cuánto va a durar? Ustedes saben que los usuarios, por decirlo así, en el capitalismo muchas veces exigen cierta anticipación temporal. ¿Cuánto va a durar esto? Para saber cuánto tengo que invertir o hasta cuándo. Y es complejo porque si bien es cierto, nosotros no podemos responder a esa pregunta en términos éticos y teóricos porque trabajamos con la materialidad de algo que no es anticipable. O sea, el objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación y de nuestra operatoria no responde a esa anticipación. Por lo tanto, en general, la pregunta sería cómo maniobrar con la respuesta. Y en general sería tratar de analizar qué es lo que se está preguntando. Se está preguntando cuánto va a tener que invertir, se está comparando una terapia con otra, se está sometiendo al analista a la presión de someterse a sus ritmos, se está preguntando por saber y en realidad no era nada relevante y el paciente dice, ah, ya, perfecto, no hay problema, me entrego. O sea, por cada caso, la pregunta que haga el analizante respecto de cuánto va a durar, se responderá en función de eso, de la lectura clínica, de desde dónde está preguntando y qué es lo que está preguntando en rigor. Esta variable del encuadre no la introduzco yo. Es una de las que yo no digo. Yo no les digo cuánto va a durar. Sí les puedo decir cuánto va a durar la sesión, el día de los encuentros, sí les digo mis honorarios. Después vamos a ver en el tema de los roles, sí enuncio la regla fundamental de la asociación libre. Hay muchas cosas, la mayoría que las explicito yo como condiciones de trabajo. El cuánto va a durar, respondo si me preguntan, pero en virtud de esto, ¿no? De estas coordenadas. Hay pacientes que lo preguntan y otros que no. Que entienden que va a durar hasta que, bueno, el tratamiento se viva como suficientemente bueno por la diada de trabajo. En todo caso, es cada vez más frecuente este tipo de preguntas por coordenadas sociohistóricas, ¿no? La cuestión de lo rápido, la cuestión de lo líquido, del consumo yoico, del discurso del coach metido así como en las venas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que saber maniobrar con esas expectativas y exigencias del yo. Se los dejo como un inception para ver si es que alguien trabaja así en la instancia de la próxima semana de supervisión con algo de esto, ¿no? La lógica de la temporalidad.
Te paso la palabra inmediatamente, Bruno. Solamente iba a decir, antes de pasar al otro punto, que los criterios de finalización e interrupción de un análisis no los voy a trabajar acá porque son variables que ya no tienen que ver con el tiempo, sino con que lo que acontece en una interrupción es muy distinto que en una finalización. Por lo tanto, eso sería hablar de otros temas de psicoanálisis súper importantes, pero que no me da el tiempo ahora para desplegar. Dale, Bruno. No, me hiciste acordar que justo ayer en otro encuentro que yo tuve, hacía la pregunta, digamos, de si se podría pensar en el sentido del tiempo cuando hacer alguna intervención, digamos, que genere este plus de sentido. Y hablábamos, digamos, por dar un ejemplo, yo como lo estoy cursando todavía, una profesora contaba, digamos, que tuvo una situación en la que en el primer encuentro básicamente intervino, generó, según ella, este supuesto plus de sentido, que subsiguientemente la persona que vino a consultar no vino más. Entonces me llama la atención esto que estamos hablando en el sentido de qué hay del miedo del analista en este caso, por querer darle como una seguridad a la otra persona de cuánto va a durar para que se quede. No sé si me explico, es como garantizar de que Mm. se puede crear, en el sentido, también lo pensaba con la intervención, en el sentido de sentirse exigido a generar algo en ese momento por no querer perder, digamos, a la persona que viene con alguna problemática, digamos. También está bueno preguntarse eso. Sí, sin duda. Sin duda, no sé si tomaron un poco como el espíritu de la inquietud de Bruno, ¿no? Pero al menos yo lo que capturo, así muy rápidamente, Bruno, es que el paciente tiene derecho a preguntar lo que se le cante. No obstante, el analista en el juego transferencial justamente tiene que estar alerta, ¿no? Si va a responder a la demanda o si va a leer la pregunta, en términos analíticos. Y cuando nos ponemos esclavos de la demanda, sobre todo si es yoica, defensiva del paciente, por miedo a quedarnos sin paciente, o a ser buenos analistas, o a no frustrar al otro porque no lo va a tolerar, etcétera, capaz que no se vaya, pero salimos del lugar analítico. Entonces, por los dos lados perdemos al paciente, por decirlo así. ¿Mm? Lo cual no significa que a veces no haya que dar ciertos elementos de contención yoica o ciertas certezas o contener ansiedades del yo también, ¿sí? Pero siempre y cuando uno lea que eso es lo que está en juego, no por un acting del analista, ¿no? Para no pensar este problema. ¿Mm? Pero ante todo es un problema transferencial. Bueno, eh, las vacaciones son también un tema, no sé si cómo lo trabajarán ustedes, ¿no? Las vacaciones de sus pacientes, las vacaciones propias. Yo por ahora, por la cantidad de temáticas que tenemos que seguir desplegando, solo les voy a decir que en general, aunque no trabajen con escuela inglesa y la envidia del analizante por el analista y el ataque al vínculo y bla, 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 aunque no trabajen con ese modelo, anticipen las vacaciones lo máximo que puedan. Porque efectivamente en los cortes, en las separaciones y en las vueltas se dan cuestiones eh, que tienen que ser muy bien leídas en el caso, de lo contrario suelen darse las interrupciones después de las vueltas de los analistas de sus vacaciones. Me di cuenta que no lo necesito, que estaba bien, o sabe que yo también me necesito mis vacaciones. eh, o por ahí tú no le avisaste que te ibas de vacaciones y no te avisa que no vuelves. O sea, se dan cuestiones en el ámbito fundamentalmente imaginario de la transferencia, pero no solo allí, que son delicadas si es que uno no anticipa y si uno no lee tanto cómo recepciona el analizante la información como cómo absorbe la vuelta. ¿Sí? Yo también doy muchas garantías respecto de la vuelta, sobre todo en las vacaciones más largas, que en caso de Chile son las de verano, suelen ser en febrero, por ejemplo. En Argentina suelen ser más en enero, no sé cómo será en México, en fin. Pero cuando las interrupciones son de 1, 2, hasta 3 semanas o más, eh, ¿cómo anclar ese caso para que la fecha de vuelta esté muy preestablecida? Incluso a algunos pacientes les digo, yo no recuerdo la sesión, agéndala, te voy a estar esperando. ¿Sí? Eh,
con algunos incluso hasta he llegado a decir como, bueno, sí, incluso si vas a interrumpir análisis, vuelves acá y acá me lo dices. Yo no termino por WhatsApp, ni con la novia, ni con analizantes. Entonces, es importante pensar esa cuestión de las interrupciones en el vínculo, porque sobre todo los pacientes que en general tienen fragilidades en el ámbito del amparo del yo, o sea, como problemas en lo que podríamos llamar el ambiente primario con Winnicott, suelen recibir peor las vacaciones, suelen metabolizarlas de peor manera que por ahí pacientes que están con otras temáticas, ¿sí? Por razones intuitivamente obvias, diría. O sea, es un abandono, es una falla del analista, que a veces la pueden simbolizar, que a veces el analista la puede, abre comillas, reparar en términos winnicottianos y contener la agresión del otro, etc. Y otras veces no. Y la mayoría de las veces en que eso no se puede, no tiene que ver con la masividad de la angustia o con la masividad de la pulsión de muerte, tiene que ver con el que el analista no logra leer la cuestión. O sea, aquí el impasse es por falla de lectura. Bueno, no me extiendo más con el tema de vacaciones, porque si no me van a dar ganas de ir. Las ausencias a sesión también son otro tema, pero que probablemente las faltas a sesión que tradicionalmente se interpretan como resistencias al análisis. Recuerden siempre preguntarse quién está ejerciendo la resistencia, sobre todo por lo que planteaba Lacan, ¿no? De que las resistencias del paciente muchas veces atestiguan más las resistencias del analista. La insistencia en una lectura que no es, ¿no? Algún enganche transferencial del analista. Yo recomiendo, a veces, como dicen por ahí, a veces un pájaro es un pájaro. A veces no venir a sesiones que no se pudo. Eh, no siempre la lectura tiene que ser estereotipadamente la de resistencia. Por supuesto que sí, que es un elemento a pensar, es lo primero que uno concibe como analista. Algo pasó que no viene. Tendrá que ver con lo que estamos hablando antes, tendrá que ver con qué. Sí, en general diría que la mayoría de los analistas nos formulamos esa pregunta. Pero tener lecturas como prearmadas, como si fuéramos una suerte de chat inteligente, si falta significa que me parece que no. Las ausencias mías a sesión las pago yo. Si yo no pude ir a mi sesión como analista, como profesional que atiende, la costeo yo, evidentemente. Por ahí le ofrezco una hora alternativa. Si no la puede tomar, la hago cargo yo. Si es que fue mi falla. Porque incluso después, esto está correlativo con la idea del pago. Si le estamos pidiendo a los analizantes que si es que no nos avisan con tal antelación, cancelen los honorarios de dicha sesión, por razones que ya vamos a hablar cuando hablemos de honorario, y hay analistas que no lo hacen, en fin, ahí veremos esas controversias, pero no lo podríamos hacer si es que nosotros faltamos a sesión, no asumimos el costo, digamos. Sería nuevamente algo tremendamente abusivo de nuestra parte. Bien. Una cosa que no mencioné es la frecuencia, ¿no? Me parece que no me detuve en esto, ¿no? La frecuencia, si es que es una vez por semana, si es que es quincenal, si es que es cada más sesiones. Eh, Muchas veces, ustedes piensen en esto, hay cuestiones que son de corte institucional. Por ejemplo, en mi institución formativa, el análisis que se llama así como oficial del analista, el análisis de control, como ustedes quieran llamarlo, eh, tiene que ser mínimamente 3 veces por semana. En otras instituciones tiene que ser 4, en otras no está regulado. Esas son políticas institucionales. ¿Sí? Yo no creo que la frecuencia marque que ahí hay proceso analítico. Obviamente, mayor frecuencia genera más condiciones de posibilidad. ¿Sí? Eso sí creo, ¿no? Yo he llegado a definir, pero esto no lo exporto. Aquí yo no trabajo quincenalmente.
Trabajo mínimamente con una frecuencia de 1 vez por semana. Incluso cuando pacientes tienen crisis económicas y me dicen, ¿te puedo pagar la mitad de tus honorarios? O sea, en realidad, ¿puedo venir quincenalmente para pagarte tus honorarios? Le digo, págame la mitad, pero ven 1 vez por semana. Porque yo puedo asumir el costo de eso, a veces no puedo, pero eso yo veo si lo puedo asumir, pero no puedo hacerme cargo de un trabajo psicoanalítico quincenalmente. ¿Por qué? Por razones muy simples, lo voy a decir ahora. Me parece que quincenalmente, primero, si el paciente falta, ya no te ven un mes. Me parece que la instalación de la transferencia, al menos en algunas de sus cualidades, se ve muy empobrecida con esa frecuencia. Ciertos contenidos o ciertas interpretaciones del analista suelen perderse con esa distancia entre una sesión y otra. Es decir, hay pocos elementos, incluso en lo inconsciente, de continuidad o de sensación de ritmicidad entre una sesión y otra. Por lo tanto, la inmersión en el pensamiento analítico, en la instalación del otro en el lugar transferencial, se ve más debilitado, es más difícil. Incluso yo diría que hay ciertas intervenciones que me cuidaría de hacer debido a que no lo veo en 15 días. Por ahí si lo veo en una semana o en 3 días después, sí, me atrevo a fallar, a tantear terreno por ahí, ¿no? Entonces, en general diría yo que no trabajo. ¿Lo he hecho? Sí. Capaz que alguna vez lo haga con algún paciente que está cerrando casos, no sé, capaz que sí, pero en general no. Yo planteo que la ritmicidad de 1 vez por semana o más genera mejores condiciones de posibilidad para el despliegue. ¿Se acuerdan? Ese es el espíritu del encuadre, ¿no? Em, si les parece, vamos con los últimos 2 aspectos de la materialidad del encuadre, que son los roles y los pagos de honorarios, ¿sí? 2 temas súper interesantes, dicho sea de paso. Los roles de analista y analizante podríamos pensar que son distintos de los de una conversación coloquial o de una conversación intersubjetiva otra, de alguna escena social, llámese amigos en un bar, llámese el confesionario con el cura, a pesar de las comparaciones que han habido históricamente respecto de esto, ¿no? Incluso Foucault las hace en su minuto, el psicoanálisis y el dispositivo de la confesión. Pero evidentemente los roles en psicoanálisis, roles no es una palabra tan psicoanalítica, usted piensa en lugar y función. Roles quizás le gustan más a los sistémicos, por ejemplo. Pero tiene que ver fundamentalmente, diría yo, con la enunciación de la regla fundamental de trabajo. Es decir, esta conversación es una conversación mediada por algo que subvierte las reglas básicas de la comunicación, ¿sí? Y la regla fundamental es eso, o sea, del lado del analizante, ¿qué se le pide? Hable. ¿De qué? De lo que sea, sin inhibición ninguna, ni por vergüenza, ni por lógica, ni por miedo. Hable. Y del lado del analista, fundamentalmente no vamos a estar interrumpiendo, dando consejos, ofreciéndonos como ideal para el otro, ni como guía espiritual, ni como gurú, ni como modelo de la realidad, a pesar de que en psicología del yo psicoanalítica se da algo de esto, ¿sí? Cuestión muy criticada por Lacan, dicho sea de paso, sino que vamos a estar en la escucha parejamente flotante y generando conjeturas, lectoescrituras, interpretaciones, como quieran decirlo, que ayuden al esclarecimiento del material inconsciente y desde allí al levantamiento de la represión, al juego asociativo, al enriquecimiento de la vida psíquica del paciente y al alivio de los síntomas, ¿no? Eso es como lo que se hace, son los lugares de cada uno. No somos amigos, no somos amantes, sin perjuicio de que sabemos que la transferencia es el amor y algo del ser amado, ser amante, algo de la dialéctica del amo y el esclavo se van a jugar, algo de muchas cosas se van a meter ahí, ¿sí? Sabemos también que en el plano imaginario de la transferencia hay pacientes que nos tratan de la amigui,
otros que nos ponen en función materna, y todo eso lo sabemos, ¿sí? Pero eso se da gracias justamente a las reglas en las cuales nosotros podemos leer esos lugares y esas fantasías, y no ejercerlas en forma irreflexiva o espontaneísta, ¿sí? Sino con una conjetura respecto de lo que allí se juega. Es decir, nosotros no solamente tenemos una teoría de la transferencia, sino que para honrar a Freud, si la resistencia es, o sea, si la transferencia es resistencia y motor de la cura, es precisamente porque nosotros volvemos a la transferencia un concepto operativo en clínica. Es decir, sin transferencia no hay análisis. Este no es un curso sobre transferencia, tampoco voy a profundizar ahí por ahora, pero si quieren en algún momento pueden preguntar lo que quieran. La regla fundamental, yo, como les digo, suelo, no con todos los pacientes en el mismo momento, no siempre igual, también explicitarla. Sobre todo con aquellos que veo que espontáneamente no se van a ese territorio de experiencia en su discurso, ¿no? Es decir, explícito. Y además que uno solamente puede leer un silencio resistencial o algo así si es que tú enunciaste la regla fundamental, porque si no, ¿cómo? Yo diría que en general nosotros nos desmarcamos del lugar del psicólogo, del educador y de la relación social diádica imaginaria en búsqueda de la instalación de una pregunta analítica en torno a un saber no sabido. Ese saber no sabido le llamamos en psicoanálisis inconsciente. La producción de una verdad, podríamos decirlo en términos ahí. Una cosa que justamente hoy día, a propósito de un espacio de supervisión, conversaba con algunas colegas acerca de la pertinencia o no de ciertas maniobras que favorecen o no el lugar que desde el punto de vista lacaniano se va a llamar el deseo del analista. El deseo del analista como la condición de habilitación del discurso. Y es si es pertinente o no, por ejemplo, tomar notas en sesión. Como un elemento que eventualmente entra en las circunstancias del encuadre, ¿no? Del cuerpo del analista. Y si bien es cierto, yo en ningún punto del encuadre, quizá en alguno, pero si lo hice, me disculpo, yo no tengo un manual de buenas prácticas. Es decir, no creo que no les vengo a vender un encuadre por sobre otro. ¿Sí? Vengo a traer problemas y criterios para pensarlos. No creo que esté bien o mal tomar notas, hay muchos analistas que lo hacen y todo bien, y hay razones para hacerlo, y razones para defenderlo y para proponerlo, incluso para leer cuestiones que yo voy a problematizar ahora como parte del caso y que se absorben sin ningún problema. ¿Mm? Pero justamente hoy día venía pensando en que eventualmente, si la toma de notas, la libretita, ¿no? del analista con su paciente, más aún si el analizante ve al analista tomar dichas notas, si eso interfiere o no en la asociación libre y en el lugar del analista como causa del deseo, como enigma para el otro. Y ahí pensaba en dos cosas. De parte del analista, quizás lo problemático de la toma de notas es una desconfianza basal en que aquello, que el lugar del saber y el lugar de la memoria está en el yo del analista y en la escritura de las notas. Y que el lugar del saber y de la memoria de los significantes a marcar no está en la transferencia. Recuerden que la transferencia es un lugar de saber, que no es privativo del paciente o del analista, sino que está en un territorio intermedio. Yo no sé si fenoménicamente ustedes tienen la siguiente experiencia. Si a mí me preguntan en la calle algo de un paciente, me acuerdo re poco. Pero si estoy en sesión con él o con ella, hay un saber allí. De sesiones que pasaron hace 3 años. ¿Dónde está ese saber? ¿Está en el cerebro del analista, en el sistema límbico o está en la transferencia? Esta es una pregunta que se hace Alfredo Edelstein mucho, ¿no?
a propósito de si el significante es una representación en el cerebro individual o es un discurso transindividual, justamente. Entonces, ojo con eso, con que no vaya a ser que fantasmáticamente estemos escribiendo con el miedo de que se nos olvide la literalidad, cuando en realidad la literalidad está allí, ¿sí? Susceptible de ser retomada una y otra vez, en la intertextualidad de lo que allí se dice. Lo segundo es que a veces se anota sobre texto de llevar el caso a supervisión lo menos desfiguradamente posible. Ahí, más allá de los elementos superyoicos de llevarle el caso al analista con los significantes del paciente, más allá del problema superyoico que tiene en general las supervisiones, un problema que plantearía yo ahí también es que está el miedo de que el analista, si es que pone palabras suyas, estaría desfigurando el material. Y me parece que hay ahí un concepto erróneo de qué es material en clínica. Porque material en clínica no son las palabras del paciente, es lo que se dice y es lo que se piensa en torno a un sujeto. Y si bien es cierto, tiene un lugar privilegiado lo que sale de la boca del paciente, el material no es privativo de eso, y los significantes del caso no son privativos de lo que dice o sale de la boca del paciente. O inclusive a veces, como pasa en clínica, el paciente nos dice, me acuerdo mucho, me quedó muy grabado lo que usted me dijo. Y dicen algo que uno, al menos desde la memoria yoica, dice, yo jamás dije eso, pero sí se dijo en sesión. O sea, en el caso está ese significante. No importa de qué boca salió. Si nos tomamos muy en serio la idea de lo inconsciente como discurso del otro, inmixción de otra edad, transferencia como lugar intermedio, etcétera, vamos a ir entendiendo que esto no es tan loco. O sea, que no se trata solo de identificación proyectiva a la kleiniano, sino de justamente de una topología distinta para pensar lo inconsciente. Y fíjense que estábamos hablando del tema de tomar notas, ¿no? Que dicho sea de paso, háganlo. ¿Sí? Yo no estoy inhibiendo a nadie. Estoy dando argumentos de cuáles son los fantasmas que a lo mejor habría que despejar allí. Yo tomo notas, pero las tomo después de sesión. Hay analistas que no toman notas, ¿no? Como decía, había un sin memoria, sin deseo. No, yo sí tomo notas, pero después. Me sirve para pensar el caso, en fin. Y a veces leo mis notas también. Y del lado del paciente, y esto es todavía más delicado en el plano de la transferencia imaginaria en la sesión misma, los pacientes siguen el semblante y los gestos del analista. Por lo tanto, si tú tomaste nota de algo, habla de tu deseo. Deja de ser enigmático. A esto le interesa. Suponte tú, yo cuento sueño, tipo saca la libreta. Te traigo sueño, ¿no? Entonces ahí la demanda del otro empieza a operar ahí como identificación con el interés del analista. El deseo de ser amado por el otro, finalmente, ¿no? Es un tema muy típico de la neurosis, identificar el deseo con la demanda del otro. ¿Sí? Entonces el circuito pulsional opera en ese semblanteo, de esos gestos. O eventualmente si no tomó nota, ¿por qué no tomó nota de esto? ¿No, no está atento? ¿Qué le pasa? ¿No? Si esto es importante, doctor. Sí. ¿Por qué no lo escribió? Entonces, uno podría decir que quizá el riesgo, si es que no se piensa y si es que no se interpreta correctamente, no sería el tomar nota, sería el no contemplar que no hay maniobra de encuadre, permítanme decir a esta, tomar notas como una variable de encuadre, que sea neutra. Todas son inmanentes, es decir, todas pertenecen a la textualidad del caso. Todas. Esa es la gracia y la complejidad que he tratado de transmitir como espíritu general. Bien. Pasemos al tema de honorarios, que obviamente al ser el más censurado de todos, vamos a tener poquitos minutos para trabajarlo. Quizás nos va a quedar para la supervisión. Ya les daré las claves de qué se va a tratar la tercera clase, el tercer encuentro más bien. Miren, tengo algunas notas que les quiero leer y también me encantaría trabajar por ahí alguno de los textos.
Pero en principio una de las cosas que yo me encontré súper importante como distinción es que el dinero se inscribe en la economía política y el dinero también se inscribe en la economía pulsional. Ambos registros se correlacionan, sí, pero son distintos. Ante la pregunta de cuánto vale en términos de costo, en términos de don, una sesión de análisis o un tratamiento analítico, ¿qué se paga? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? ¿Cuánto cuesta? Que no es lo mismo que cuánto paga. ¿Cuánto cuesta? Son cuestiones que están atravesadas por estas dos dimensiones. Es decir, si el tema fuese solo economía política, diríamos en qué segmento social el analista está. ¿Es un trabajador público? ¿Es un servidor privado de élites sociales que tiene un honorario que no mueve y que tiene que ver con cierto monto hacia arriba? Es variable, si el año está bueno, mi estatus socioeconómico es uno, si el año está malo es otro. Cobro, no cobro. Bueno, ya entraremos en temas más delicados de cómo se cobra, quién paga, si da lo mismo transferencia, cheque efectivo, si se paga antes, se paga después de las sesiones. Todo eso son maniobras. ¿Mm? Ahí parezco medio obsesivo, así como que todo importa, qué detallista este tipo. Sí, creo que como docente al menos trato de ser obsesivo. ¿Sí? Quizás por ahí yo como analista muchas de estas cosas ni las pienso a veces. Pero quiero detenerme en muchas aristas posibles que tienen estos tópicos porque sobre todo muchas veces se van a jugar como las modificaciones o lo que los escuela inglesa llamarían ataques al encuadre, muchas veces se dan en este ámbito. Entonces, una cosa es la economía política, cuánto vale, y esto tiene que ver con el valor mercado, con, bueno, yo tengo un doctorado, pertenezco a tal institución, ¿no? Son cosas que están ahí. Y otra cosa es lo que circula como fantasía inconsciente, hasta de las fantasías anales estamos hablando, anal retentivo, ¿no? Yo no cago plata, Freud, ¿no? Entonces son distintas variables en juego en la lectura de este tópico en particular. Cuestiones súper importantes como la culpa, la deuda, que Schuld en alemán es culpa y deuda al mismo tiempo. ¿Con qué paga el analista? Pregunta que se hacía Lacan. ¿Por qué a un multimillonario omnipotente se le dice, usted, por ejemplo, quizás venga gratis? ¿No? Esto creo que es una anécdota de Lacan, ¿no? Porque finalmente hay algo de la castración también jugándose en el tema del pago. Entonces ahí entra la economía pulsional y en particular la fantasía inconsciente respecto del lugar del dinero en la transferencia, en la neurosis del paciente y en la demanda del analista. No es lo mismo págueme por favor que usted paga todos los 20, pasó algo que no pagó. Es distinto, ¿no? Ser el señor Barriga, digamos, que va a buscar, ¿se acuerdan del señor Barriga? Que eventualmente señalar un atraso del pago. Son funciones que son distintas. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos que decir que en general nuestro tratamiento del dinero en la inserción de el dispositivo va a tener que responder más a las lógicas de la economía pulsional. ¿Sí? De la lógica inconsciente atravesada por el caso a caso. Sin perjuicio de que cuando nos pensemos como operarios, trabajadores de la salud mental o trabajadores independientes, como ustedes quieran definirse en su estatuto social, económico, en su estatuto como ciudadanos, evidentemente entra a la economía política. ¿Sí? Hay trabajos precarizados, como suele ser la salud pública, por ejemplo. Hay otros trabajos que acceden a pequeñas élites, diríamos, tienen derecho al psicoanálisis solo la gente de las clases altas. ¿Por qué? Bueno, ahí hay problemas múltiples, ¿no? Si es que están de acuerdo conmigo, voy a abrir el tercer encuentro con algunas de estas variables del dinero y con algunas maniobras clínicas.
voy a cerrar solamente, me vino por asociación libre un recuerdo hace poco de un paciente que me pagaba honorario completo, pero se lo pagaban los padres. Y un paciente que está empezando a trabajar, a recibir su dinero propio. Y empezó a hacerle ruido el asunto de la autonomía, quién paga, pedirle a la madre, le empezó a dar vergüenza. Me pareció un síntoma interesante, la vergüenza ante la madre que le pagaron. Entonces cambiamos de honorario y ahora él me paga. Me paga menos, pero le cuesta más. ¿Me entienden? Y una de las preguntas que me hacía, porque es muy devaluador en su estilo comunicacional, eh, era como, bueno, pero ¿cuánto vale ahora, Rodri? No, el tratamiento vale lo mismo que antes. Lo que pasa es que tú no lo puedes costear. El tratamiento no vale menos, vale lo mismo. Pero a ti para que tú puedas ganar en algo que me parece importante, que es tu autonomía relativa a tu madre, voy a hacer una concesión. Se inscribe distinto, ¿no? No vale menos que hace una semana el tratamiento. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta pequeña viñetita mía, digamos, ¿no? Muy parcial, diciendo muy pocas cosas? Es que no solo se trata de las cantidades, sino del discurso que está asociado con dichas cantidades, de los momentos en que eso, ¿no? De las vías para. Eh, y ahí aparecen problemas tan grandes como hasta la boleta de honorarios, en fin. Eh, Esto tiene una larga historia en psicoanálisis. Entonces, para ir cerrando hoy, tres cuestiones. Yo me comprometo con ustedes a leerles un poquito más de material respecto a este tópico, porque quedó muy pobre respecto de otros. Quedó muy pobre en la asociación. Fue menos cuantioso para lo importante que es. Y, y respecto del espacio de supervisión, yo lo pensé de esta manera, ¿ah? Por ahí a ustedes no les acomoda y yo traeré viñetas mías nomás, pero yo lo pensé como un espacio que ya nos encontramos por tercera vez y que ustedes puedan traer, no todos, por supuesto, yo creo que va a dar para máximo dos, quizás tres personas, para trabajar con algún dilema que se les haya presentado alguna vez y que ustedes intuyan al menos, sospechen que alguna de las variables del encuadre se metieron o como problema transferencial o como problema de instalación del dispositivo o como algo que no saben cómo leer o como algo con lo que se sienten incómodos con vuestro trabajo o como algo con lo que tienen dudas respecto de si se le dice o no se le dice al paciente. Eh, Como algo que esté referido al bienestar o malestar respecto de trabajar en diván o en formato telemático, con su cámara apagada, prendida, en fin, cualquier cosa que ustedes crean que puedan vincular una variable de encuadre con alguna pregunta teórica o clínica, o más bien y clínica, es bienvenido como viñeta. ¿Mm? Entonces, puede ser ahora, como también puede ser, idealmente para mí ahora, pero si es que ahora no sale, podría ser en la semana, que se anoten dos o tres personas como para traer esos casos y así yo saber que va a haber materialidad y no llegar la próxima semana como, bueno, ¿y quién se anima? Y capaz que nadie y entonces tenemos que ponernos a improvisar. No está mal improvisar, pero quiero que aprovechemos bien esa instancia tal como fue concebida. ¿Sí? Entonces les pregunto, no están presentes todas ni todos en este momento, pero tienen la prioridad los que están. Después también lo voy a contar en el chat que tenemos interno para que si por ahí todavía queda espacio se inscriba alguien más. Pregunta, ¿alguien de los presentes se animaría a traer alguna viñeta de su clínica y trabajar con ella? O de la clínica de un amigo, para que no sea tan persecutorio. Me contaron que un colega hizo tal cosa. Yo podría, Rodrigo, traer algo. De hecho, Paola, te agradezco. tenía una pregunta en relación a la clínica, pero puedo preparar un poco más eso mismo y ya, Súper. no sé. Genial, genial, Paola. Muchas gracias.
Bien. Yo ¿Alguien también más? podría traer, pero quizá más breve. Sí, Como no hay pico. problema. Picos muy No hay cortitos problema. que me quedan. Igual nunca se sabe qué tan breve o extenso va a ser, ¿no? Porque por ahí uno trae Es una cierto. viñeta acotada, pero el trabajo da para algo largo o viceversa. Pero está bien, Ujú. o sea, tu lugar, Catherine. Eso, trae algo, aunque sea breve en principio. Bueno, ya hay dos. No sé si alguno más de ustedes, por ahí si en la semana se animan, igual yo voy a mandar un mensaje al grupo, pero ya con dos tenemos. Dos con más mis propias viñetas, más en lo que tenemos que trabajar sobre honorarios, vamos a trabajar 2 horas sin lugar a dudas, ¿ya? Bueno, queridas, queridos, cualquier duda que tengan, por favor, está el chat. En la semana lo pueden hacer saber. Eh, si tienen alguna duda con la literatura que está ahí, con la lectura, alguna viñeta, yo encantado les ayudo. Bien. Y un gusto verles. Les dejo un abrazo y linda noche, linda tarde. Chao, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.